El general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue arrestado el 15 de octubre en el Aeropuerto Internacional de California. El poderoso exjefe del ejército mexicano es investigado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos por 4 cargos de narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno de Estados Unidos señala indicios de una presunta asociación entre el general con el cártel H2, surgido tras el debilitamiento y atomización de la organización criminal encabezada por los hermanos Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán Leiva. La investigación inició hace 10 años, cuando Salvador Cienfuegos se desempeñaba como comandante de la 9ª Región Militar en Acapulco, Guerrero. La DEA señala que Cienfuegos habría utilizado su posición para bloquear operaciones contra la organización que encabezaba Juan Francisco Patrón Sánchez, quien asumió el mando del cártel H2. Los 12 generales de región militar, que son los mandos más importantes del país, están pues en una reflexión muy profunda sobre cómo son las órdenes que les dan sus superiores. Las órdenes las da el secretario, las da el Estado Mayor de la Defensa Nacional a través de la Dirección de Operaciones, y ellos muchas veces no saben qué consecuencias tiene una indicación. Por ejemplo, si a ti te dicen, mueve tal batallón de tal autopista, y ya no hagas retenes aquí, pues tú lo haces, tú tienes que obedecer órdenes. Y ellos no saben ni para qué es, ni quién se va a beneficiar, ni quién se va a perjudicar de esto. Si te dicen, vamos a sacar un poco de efectivos del estado de Nayarit y los vamos a mandar a Michoacán, pues tú lo haces, ¿no? Tú no puedes decir que no, ni siquiera puedes preguntar por qué. Simplemente acatas las órdenes y haces esos movimientos militares. Entonces, si el general Cienfuegos apoyó al narcotráfico en el estado de Nayarit, pues se beneficiaron los narcotraficantes. El viernes 16 de octubre, un día después de su detención, Salvador Cienfuegos fue notificado en la Corte Federal del Distrito Central de California de los 4 cargos que se le imputan: conspiración internacional de fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana; conspiración para la importación de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana; conspiración para distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana; y conspiración para lavar dinero proveniente de productos del narcotráfico. De acuerdo con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, la principal prueba contra el general Cienfuegos es una grabación de una llamada telefónica entre el extitular de la Sedena y presuntos líderes del crimen organizado. Agrega que a principios de año, funcionarios del Departamento de Justicia revelaron al semanario que contaban con una grabación interceptada que implicaba directamente al general con el tráfico de drogas. La detención del general, el perfil de la investigación y actuación del gobierno de Estados Unidos generó polémica en distintos sectores de nuestro país. ¿Por qué la detención se hizo en Estados Unidos? ¿Por qué no se hizo en México? Y aquí llegamos a la conclusión de que no existe un Estado de Derecho. No existe la capacidad de los aparatos de seguridad, de inteligencia y de persecución del delito para prevenir todos estos asuntos. Y ese es un asunto que también se pone en discusión. Estados Unidos siempre está entrometido en los asuntos internos de México y ellos en cada momento, ¿no?, vienen y dan un manazo para ver y supervisar cómo está actuando el ejército, qué está haciendo la seguridad pública, cuál es la lucha contra el narcotráfico. La detención del general Cienfuegos es inédita. O sea, nunca un secretario de la Defensa Nacional había sido enjuiciado por ningún motivo. Pueden ser derechos humanos, pueden ser corrupción, puede ser narcotráfico, pueden ser otras cosas, acoso sexual, cualquier cosa de esas. Nunca había sido detenido un general de alto rango y menos un exsecretario de la Defensa Nacional. La importancia de esto es que, bueno, él tuvo 6 años a su mando a 270,000 hombres. O sea, la capacidad de mando que tiene el secretario de la Defensa Nacional es enorme. Dirige miles de hombres, es la dependencia federal y nacional que tiene centralizado más personas para trabajar en una misión que es la defensa del país. Y bueno, evidentemente, si el general se confirma que que cometió ese gran delito de vincularse al narcotráfico, pues tiene un impacto muy tremendo en la moral de los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional en activo, en la moral en el pasivo, en las reservas, en los retirados, porque ellos son fieles defensores de la Secretaría de Defensa. El martes 20 de octubre, en audiencia virtual, la defensa de Salvador Cienfuegos solicitó la libertad bajo fianza de su cliente, quien ofrecía una fianza de $750,000.
recursos que según los abogados del general representan los ahorros de toda su vida. No obstante, el juez federal de California, Alexander McKinnon, negó el beneficio al general mexicano al considerar que existe un alto riesgo de fuga debido a las redes que tejió durante su carrera militar. El caso del general Salvador Cienfuegos pone en debate el papel que han desempeñado las Fuerzas Armadas en los últimos sexenios. Estamos hablando del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero aparte tal vez el general más condecorado en la historia de México y de los Estados Unidos, o sea, por los Estados Unidos a un militar mexicano. Imagínate el impacto que tiene de llegar a comprobarse que son ciertos esos nexos. Estamos hablando que le pegaría la imagen del ejército peor que cualquier situación que hayamos visto en nuestra historia, mucho más allá que lo que pasó en México 68. Entonces, pues creo que es tal vez la detención incluso más importante que ha realizado la DEA en toda su historia. Y eso es lo trascendente y lo importante de esta detención, porque el personaje de Salvador Cienfuegos va más allá de haber sido secretario de la Defensa. La detención de Salvador Cienfuegos obliga a una reflexión sobre la actuación de los altos mandos militares, que coordinan las labores del ejército en materia de seguridad pública. Porque básicamente el involucramiento de la Sedena en tareas de seguridad pública, específicamente en la guerra contra el narcotráfico, nunca se ha regulado. Es decir, se les ha dado facultades para que puedan salir a las calles, para que puedan hacer detenciones, para que puedan hacer operativos militares en diferentes lugares del territorio nacional, pero nunca se les ha dicho hasta dónde o cuál es el límite al cual pueden llegar. Y esto ha llevado a que observemos varios casos de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, de violaciones de derechos humanos que la CNDH ha reportado en varias ocasiones, pero pues que nunca ha pasado nada. Y en la opinión pública seguramente la imagen del ejército va a bajar en las encuestas. El ejército tiene una imagen elevada en las encuestas de opinión, sobre 70 y 80% según quien levante la encuesta, y esto va a impactar necesariamente, le va a bajar. El ejército y la marina encabezan la lista de las instituciones más confiables para los mexicanos, junto con las universidades y junto con las iglesias. Culpable o inocente, el juicio va a durar bastante tiempo, y mientras se aclara qué está sucediendo con él, va a perjudicar la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el otro impacto es en la absorción de responsabilidades que el presidente les asigna a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. Yo creo que es momento de reflexionar. Ellos no están comisionados por la Constitución para construir autopistas, carreteras, refinerías, bancos, unidades habitacionales, cuarteles. Eso los hacen empresas constructoras. Eso tendría que ser en el caso, por ejemplo, de los aeropuertos y puertos. Es una misión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no es una misión de la Defensa Nacional. Lo que yo creo es que la Sedena ha estado trabajando en la impunidad desde hace mucho tiempo. Y si esto no se hacía a través de las autoridades de Estados Unidos, pues tal vez en México nunca hubiéramos sido capaces de hacerlo. La Sedena en todas las administraciones, no solamente en esta, ha sido intocable. Y yo creo que es el poder que esa institución tiene sobre el Ejecutivo y sobre el país en general. Por más de que en muchas administraciones se ha dicho que se va a cambiar la política, la Sedena sigue teniendo la misma importancia o más de lo que tenía anteriormente. Si bien la guerra contra el narcotráfico, declarada por el expresidente Felipe Calderón, es conocida por ser un punto de inflexión a partir del cual las Fuerzas Armadas asumieron una participación más activa en la vida pública, la historia mexicana fue construida por diversos momentos que marcaron el protagonismo del ejército y la marina. La historia moderna de México, y la historia moderna me refiero de 50 años para acá. Si nosotros analizamos en cómo se crea este país después de la revolución, pues realmente fueron los generales quienes lo crearon.
Y cuando llega Miguel Alemán, rompe con esa tradición de que generales mexicanos sean presidentes y los relega. Poco a poco los fueron relegando en el momento y en el sentido de que ellos no participaran en política, pero que las cuestiones de seguridad nacional y seguridad interior serían ellos los encargados. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se fueron desgastando las autoridades encargadas de la seguridad pública. No supimos cómo renovar, y no supimos, me refiero como país, no supimos cómo renovar, si me explico, nuestros cuerpos policíacos. Nos olvidamos del policía de barrio, nos olvidamos de aquellas fuerzas de reacción y fuimos descuidando a nuestros policías y el crimen organizado las fue copando. Por eso, la decisión de meter al ejército fue porque tienen una mayor disciplina, una mayor preparación y porque tienen una mayor capacidad de fuego. Esa es la verdad. Por otro lado, esto nos lleva a poner en la mesa de discusión temas relevantes como la reforma del ejército. Una reforma que pasa por el ejército debe ser el fundamento para hacer una reforma del Estado, que tiene que ver con la revisión de las currículas de educación militar, con las misiones del ejército, con la intromisión que ha tenido el ejército en los asuntos que no son de su competencia. El ejército ha estado presente desde hace mucho tiempo en cualquier manifestación que requiera como el orden público. Es decir, en el momento en que el Ejecutivo dice necesitamos aquí orden público, puede llamar a los militares porque esto se puede presentar como una amenaza al Estado mexicano. En temas del narcotráfico, hay involucramiento del ejército desde los años 70, cuando empezó la operación en Sinaloa para erradicar marihuana, cultivos de marihuana, y desde ahí esa operación fue un fracaso, ¿no? Entonces, también en los 90 hubo participación del ejército, es decir, la participación del ejército en tareas relacionadas con el narcotráfico no empezó durante el gobierno de Felipe Calderón y no empezó de la noche a la mañana, ¿no? Empezó, la primera que se tiene registro es en los 70s, después en los 90s hay algo de participación. Durante el gobierno de Fox hubo operativos militares importantes en todo el territorio, como el Operativo México Seguro, en el cual se involucró a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública para tratar de establecer el orden en territorios donde había lucha entre dos diferentes grupos criminales. En el pasado reciente sucedieron otros escándalos que también habían involucrado a las Fuerzas Armadas por el mal manejo de los mandos castrenses. Sí, se habían dado casos, pero nunca tan impactantes como este, nunca tan notables como este. En 1990 se produjo un hecho sin precedentes en el gobierno. El presidente Carlos Salinas de Gortari destituyó a la mitad de su gobierno al secretario de Marina, almirante Chelesque, por rumores muy bien fundados de abuso, de corrupción y de probable vínculo con el narcotráfico con grupos de Tamaulipas. Sin embargo, en aquella época pues no había mecanismos de control en otras agencias del gobierno que pudieran certificar esto, y ya no se castigó al general, solamente se le renunció, se le quitó el poder y no lo enjuiciaron. El otro caso fue en 1997, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que estaba comisionado al Instituto Nacional para el Control de Drogas, y entonces de repente el presidente Ernesto Zedillo llama a una reunión a todos los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y dice: el general se ha envuelto con el narcotráfico. En aquel momento se hablaba del cártel de Juárez y entonces está encarcelado. Nunca fue por una indicación externa, tampoco lo del almirante Chelesque, fue por una supuesta investigación interna. Se dice que a lo mejor sí le dieron información los Estados Unidos al presidente Ernesto Zedillo sobre el general Gutiérrez Rebollo. Ante la detención más inesperada de un exsecretario de Estado y el mando más alto en la jerarquía militar después del presidente de la República, una de las preguntas es el cómo este hecho sin precedentes afectará la reputación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por supuesto que el ejército mexicano es muchísimo más que Salvador Cienfuegos, pero la imagen deteriorada ahí está. ¿Por qué? Porque dicen que cuando una imputación como estas llega, si no mancha, por lo menos tizna. Y desafortunadamente lo veremos que será utilizado por muchos de los detractores de la 4T para utilizarlo en su contra y tratar de sacar un beneficio de carácter político. Yo esperaría que esto abriera los ojos, no solamente a la sociedad mexicana, sino al gobierno mexicano, de que algo no está funcionando. Y que en el momento en que la Sedena también puede involucrarse en estas actividades ilícitas,
nos hace pensar que la Sedena, que tenemos que tener como algún control para evitar que esto pase, tal como hay controles a los policías, tal como hay controles a la sociedad, tal como hay controles en las diferentes instancias del gobierno, y tenemos que dejar de tratar a la Sedena como si fueran intocables. No obstante que ha habido un gasto oneroso, gravísimo, no funciona el asunto ni el tema de seguridad. Entonces, es por ello que digo que debe haber una revisión profunda de esto y hacer un análisis y por parte de los altos mandos militares para ver qué está pasando y hacer una depuración, ¿sí? Para ver si hay otras personas infiltradas, porque lo que pasó con la detención de Cienfuegos fue que puso en tela de juicio la estructura del ejército, el despliegue del ejército, el adoctrinamiento del ejército y sobre todo el tema de la estructura de seguridad del Estado. Para los especialistas, una forma de explicar la coyuntura se encuentra en la revisión de los hechos del pasado que dieron origen a los excesos del presente. Lo que pasa es que existe una cofradía del poder que se encargó de manejar la Secretaría de la Defensa como si fuera un negocio personal y que viene desde los tiempos de Ernesto Zedillo Ponce de León, con quien fue su titular el general Enrique Cervantes Aguirre. Él a su vez venía de otra cofradía del poder que databa de los tiempos de otro secretario de la Defensa, que era el general Marcelino García Barragán. Esta cofradía del poder con Enrique Cervantes Aguirre se fue repartiendo el poder y la titularidad de la Secretaría de la Defensa en los siguientes sexenios. Lo más problemático de ese incremento de las facultades que se le ha dado a la Sedena a lo largo del tiempo no es solamente el incremento de las facultades, sino que se han incrementado sin tener realmente un control. Entonces, dado que son militares, pues ellos tienen sus reglas militares, pero no pueden ser juzgados, por ejemplo, como cualquier otro civil o como pudiera ser juzgado un policía. Entonces, esto les da un nivel de inmunidad que los permite hacer lo que quieran y a no ser investigados. Y yo creo que eso fue lo que pasó y por eso la investigación se tuvo que hacer en otro país. La misma clase política nacional permite eso y auspicia esa situación en virtud de que en un momento dado de crisis como hoy, lo vemos, la única fuerza organizada, disciplinada que puede responder a una situación de crisis como hoy, pues es el ejército. ¡Despejado! ¡Seguridad, puerta a la derecha! ¡Apoyo! Además del proceso que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, en la trayectoria del general Salvador Cienfuegos, también destacan varios episodios polémicos durante su gestión al frente de la Sedena. El ejército no debe deliberar en política y aquí en México, pues recordemos las declaraciones de Cienfuegos, ¿sí? Yo no voy a permitir que tribunales internacionales investiguen a mis soldados. Ahora resulta que los soldados son de él. Y si nos vamos hacia atrás, vemos los masacres, Tlatlaya, Ayotzinapa, Xochitlán. Que para mí el general Salvador Cienfuegos tenía muchos pecados. Y esos pecados los podíamos ver con el manejo discrecional que tuvo los recursos en la Secretaría de la Defensa y en los cuales si hubiera una auditoría seguramente saldría muy mal parado. Pero de ahí a que me digan que él protegía a narcotraficantes de mediano nivel, ni siquiera del más alto nivel en este país, sino de mediano nivel, que hubiera preferido no trabajar con los grandes narcotraficantes, que son tal vez los narcotraficantes más poderosos del mundo, como el Cartel de Sinaloa, o el Cártel del Golfo, o el Jalisco Nueva Generación, y que aparte haya sido tan descuidado como para tener contacto directo por medio de mensajes con un grupo de narcotraficantes, que aparte les contestara las llamadas y que supuestamente hubiera también hasta videos en donde se reunía con ellos, se me hace muy poco probable. En la larga historia de abusos o delitos cometidos por militares, destaca que quienes por lo regular son arrestados y consignados son los soldados de menor rango.
Entonces, si a mí me preguntas qué es más grave, que utilicen dinero del narcotráfico para comprarse una propiedad o que manden ejecutar a personas inocentes, me parece más grave la ejecución de personas inocentes. Entonces, no es solamente investigarlos para que no se involucren en actividades relacionadas con el narcotráfico, sino investigarlos en todo el actuar que ellos hacen. Nosotros tenemos investigaciones en el programa de política de drogas en donde hemos entrevistado a soldados y los soldados dicen, pues la razón por la cual yo maté o cometí esta ejecución es porque la orden vino de arriba. Y dentro de la Sedena no nos cuestionamos qué es lo que dice la orden, lo hacemos, ¿no? El soldado cumple órdenes. Y no solamente cumple órdenes, sino que el soldado es el que gana menos salario. Entonces estamos metiendo a la cárcel o se están mandando a combate a las personas de la Sedena que ganan menos salario y que seguramente son los más pobres, ¿no? Mientras que los generales acumulan riqueza, ya sea de donde venga, lavado de activos o involucramiento con el narcotráfico, y están por encima del bien y del mal. Frente al dilema de las Fuerzas Armadas y el historial de abusos cometidos por altos mandos en pasadas administraciones, los planteamientos para evitar futuros escenarios aún más catastróficos están sobre la mesa. Si le estamos dando más facultades a la Sedena, si estamos involucrando a la Sedena en todo, si estamos incrementando el presupuesto de la Sedena exponencialmente, lo mínimo que debería exigir el gobierno y la sociedad mexicana es un tema de rendición de cuentas, de que las cosas que están haciendo las están haciendo bien, de que no hay corrupción en el uso de recursos que ellos están usando y que sus estrategias, principalmente aquellas relacionadas con el crimen organizado, están dando resultados. Porque llevamos más de 14 años en guerra contra las drogas y no hemos visto ningún resultado. Yo le intitulé lo Ombudsman militar porque no hallaba cómo entremeterme, ¿no?, en la estructura cerrada del ejército, ¿no? Pero esta institución es una institución del Congreso. Es una oficina militar que va a supervisar el tema de derechos humanos, la rendición de cuentas, la rendición del ejercicio de mando y el ejercicio de presupuesto. Sí, eso yo lo dije hace 26 años. Cuando yo dije eso, ahorita, olvídate, fue un escándalo, ¿no? Los resultados, pues ya lo sabemos, ¿no? Yo estuve 10 años encarcelado.